Firmé el contrato más importante de mi vida la misma mañana en que mi esposa me pidió el divorcio. No grité, no lloré, no supliqué. Me levanté de esa silla, fui al dormitorio y dormí como no había dormido en años, con la conciencia limpia de quien ya sabe exactamente lo que viene después. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Gonzalo Herrera Vidal. Tengo 52 años, soy ingeniero civil y llevo 30 de ellos en la construcción desde que era un muchacho de 22 que cargaba carpetas de planos bajo el brazo y usaba un escalímetro de plástico que mi padre me regaló el día que terminé la carrera. Ese escalímetro todavía está en mi escritorio. Lo miro cada mañana antes de empezar a trabajar. Al final de esta historia, entenderá por qué lo menciono ahora. Vivo en Albacete, en Castilla-La Mancha, en la misma ciudad donde nací, donde crecí y donde construí todo lo que tengo con las manos y con el tiempo. No heredé nada. No tuve padrinos. Cuando empecé en este oficio, a principios de los 90, las empresas todavía dibujaban planos a mano. Los contratos se firmaban en papel carbónico y el fax era lo más moderno que había en una oficina de obra. Recuerdo el día que llegó el primer ordenador a la empresa donde trabajaba entonces, una máquina de pantalla verde que tardaba 4 minutos en arrancar y que nadie sabía usar del todo. Todos lo miraban con cierta desconfianza, como si fuera un intruso. Yo me quedé después del horario a aprender solo, durante semanas, porque entendí que quien supiera usarlo tendría ventaja sobre quien esperara que alguien se lo explicara. Esa costumbre de quedarme después, de ir un paso más allá de lo que se pedía, me definió durante décadas. También me costó en casa, pero eso vino después. Me casé con Amparo Ruiz Montoya en mayo de 1999. Ella tenía 25 años y yo 28. Nos conocimos en una verbena de pueblo, en casa de un primo suyo, una noche de agosto en que hacía tanto calor que la gente sacó las sillas a la calle y las conversaciones duraron hasta las 3 de la madrugada. Amparo era la clase de mujer que escucha con atención. Eso fue lo primero que me llamó la atención antes que cualquier otra cosa. La forma en que te miraba cuando hablabas, como si cada palabra importara de verdad. Con el tiempo, aprendí que escuchar bien no es lo mismo que ser honesta. Pero en aquel agosto de 1995, cuando nos conocimos por primera vez, yo no sabía todavía lo que no sabía. Nos casamos 4 años después. Una boda sencilla, en la iglesia del barrio de su familia, con 80 personas y un banquete en un restaurante que ya no existe. No hubo luna de miel larga porque yo tenía una obra encima que no podía dejar. Le prometí que lo compensaríamos después. Esa promesa la repetí muchas veces a lo largo de los años, y ella la aceptó muchas veces, y ninguno de los dos llevó la cuenta de cuántas veces una promesa de después reemplazó a una presencia real. Esa fue mi falla. La reconozco sin excusa y sin dramatismo. Trabajé demasiado. Estuve demasiado ausente en los años en que nuestros hijos crecieron y hubo momentos en que Amparo me necesitaba y yo estaba en una obra a 200 kilómetros resolviendo un problema de cimentación. No lo digo para que me absuelvan, lo digo porque forma parte de la verdad completa y esta historia solo tiene sentido si cuento la verdad entera. Nuestra hija mayor, Lucía, nació en 2001. Nuestro hijo Marcos, en 2004. Los crié con el ejemplo del trabajo, que era lo que yo conocía, lo que mi padre me enseñó y lo que el mundo me había confirmado que servía. Lo que no supe darles con la misma constancia fue el tiempo sin agenda, los domingos sin teléfono, las conversaciones que no tuvieran prisa. Me decía a mí mismo que cuando terminara la siguiente fase del proyecto, tendría más espacio para ellos. La siguiente fase siempre traía otra siguiente fase. Así pasaron los años, uno tras otro, sin que yo notara exactamente cuándo habían dejado de esperarme en la puerta. La empresa creció, despacio al principio, luego con más ritmo. Pasé de técnico de topografía
a tener mi propia constructora registrada, con personal fijo, maquinaria propia y contratos con ayuntamientos de la región. No fue rápido ni fácil. Fueron 30 años de obra en obra, de pliego de condiciones en pliego de condiciones, de errores que costaron dinero y de aprendizajes que no se consiguen en ningún máster. Cada contrato ganado era el resultado directo de haber estado en la obra cuando los demás no estaban, de haber firmado presupuestos ajustados porque conocía los materiales mejor que nadie, de haber resuelto problemas de estructura a las 7 de la mañana cuando el aparejador llamaba en pánico. Ese era el hombre que yo era. Un hombre de obra, de soluciones, de paciencia técnica. En 2020, cuando la constructora ya facturaba con solidez y los contratos municipales empezaban a ser relevantes, tomé una decisión que en ese momento me pareció simplemente prudente. Convencí a Amparo de que modificáramos el régimen matrimonial. Le expliqué que la empresa estaba expuesta a riesgos comerciales crecientes, que una deuda empresarial mal resuelta podía comprometer nuestros bienes personales si seguíamos en gananciales, y que separar los patrimonios era una protección para ella, para que ningún acreedor pudiera tocar nunca lo que era suyo. Era técnico, era razonable, sonaba exactamente a lo que un marido responsable haría. Ella firmó sin leer el documento con detenimiento. Confiaba en mí. Firmamos juntos ante notario, como exige la ley, y el régimen pasó a ser separación de bienes desde ese mismo día. No lo planeé como trampa. En aquel momento era exactamente lo que le dije que era. Lo que no podía imaginar entonces era que 3 años después ese papel que firmamos juntos una tarde de martes se convertiría en la única respuesta que yo necesitaría dar. Porque en 2020 todavía creía que mi matrimonio era lo que parecía. Todavía creía que la mujer que me esperaba en casa era la misma que me había mirado con tanta atención en aquella verbena de agosto. Todavía me culpaba a mí mismo por cada distancia entre nosotros, convencido de que el dinero en la cuenta era una manera de estar presente aunque el cuerpo estuviera en otra provincia. No sabía nada todavía, o quizás lo sabía y elegía no saberlo. Esa diferencia, con el tiempo, es la que más duele reconocer. Durante 24 años, Amparo Ruiz Montoya fue el centro silencioso de una casa que yo financiaba pero que ella organizaba con una precisión que admiraba sin decirse lo suficiente. Era buena en eso, en convertir un piso en un hogar, en recordar los cumpleaños de todos, en mantener el orden de una vida familiar que yo perturbaba constantemente con mis horarios irregulares y mis maletas a medio deshacer en el pasillo. Tenía una manera de gestionar lo cotidiano que a mí me resultaba invisible precisamente porque funcionaba, y lo invisible que funciona rara vez recibe gratitud. Cuando Lucía empezó el colegio, en 2006, Amparo retomó un trabajo a media jornada en una gestoría del centro de Albacete. No lo necesitaba por dinero, lo necesitaba por ella, y yo lo entendí y se lo dije. Recuerdo ese momento porque dice algo de cómo éramos entonces. Yo reconocía sus necesidades cuando las nombraba, pero no tenía la costumbre de buscarlas antes de que ella hablara. Era un hombre de respuestas, no de preguntas previas. En obra eso es una virtud. En un matrimonio largo es una distancia que crece despacio y sin hacer ningún ruido perceptible. Los años 2000 fueron distintos a los 90 en muchas cosas. El ritmo de la construcción se aceleró con el boom, los contratos se multiplicaron, y yo cometí el error que cometen muchos hombres cuando el trabajo empieza a dar resultados reales. Convencerme de que estar presente económicamente era suficiente para sostener una familia. No lo era, nunca lo fue. Pero entonces tenía 40 años, 2 hijos sanos y la convicción tranquila de quien todavía no ha perdido nada importante. Amparo nunca me lo reclamó con dureza. Eso también fue parte del problema. Cuando una persona deja de exigir lo que necesita, no significa que haya aprendido a vivir sin ello. Significa que ha encontrado otra manera de conseguirlo o que ha decidido en silencio que ya no lo buscará en ti. Yo interpreté su calma como adaptación. Tendría que haberla leído como advertencia. Había detalles pequeños que empecé a percibir,
sin darles nombre, a partir de 2017. No llegaban con claridad. Llegaban como esos cambios de temperatura que el cuerpo registra antes que la mente. Algo estaba diferente, pero la vida cotidiana te empuja hacia adelante y rara vez te concede tiempo de quedarte quieto a verificar exactamente qué ha cambiado. Los jueves por la tarde, por ejemplo. Durante años, Amparo había tenido los jueves libres de la gestoría y los usaba para recados, para visitar a su madre, para lo que surgiera sin agenda fija. En algún momento de 2018, esos jueves adquirieron una estructura regular que yo nunca pregunté cuál era. Llegaba a casa pasadas las 8, a veces las 8:30, con la explicación preparada antes de que yo abriera la boca. Una reunión, un trámite demorado, una amiga que la había entretenido más de lo previsto. Yo asentía. Calentaba lo que hubiera en la nevera. No preguntaba nada porque no quería ser el tipo de marido que interroga a su mujer por llegar tarde un jueves. Ahora entiendo que confundir el respeto con la indiferencia es uno de los errores más costosos que existe. Hubo una noche de ese mismo año en que entré al dormitorio y noté un olor distinto. No era el perfume que Amparo usaba habitualmente, uno que conocía desde hacía 20 años y que asociaba a su presencia con la misma naturalidad con que reconocía el sonido de sus pasos en el pasillo. Era algo más fresco, más nuevo, que no encajaba con el resto del ambiente. Se lo mencioné así, sin intención, mientras dejaba la chaqueta sobre la silla. Ella respondió sin girarse. Es de Cristina, que me abrazó al despedirnos. Ya sabes cómo es ella con los perfumes. Yo dije que sí, claro, y no volví a pensarlo esa noche. Lo pensé mucho tiempo después. También estaba el teléfono. Amparo siempre había tenido el móvil visible, sobre la mesa del comedor, en la encimera, en el brazo del sofá. En algún momento eso cambió. El aparato empezó a acompañarla como una extensión del propio cuerpo, siempre en la mano o en el bolsillo, nunca apoyado sobre ninguna superficie cuando yo estaba cerca. Una tarde, mientras cenábamos, le entró un mensaje y lo leyó con el teléfono ligeramente inclinado hacia ella, con el gesto de quien no quiere que el ángulo permita ver la pantalla desde el otro lado de la mesa. No lo hizo con brusquedad. Lo hizo con la naturalidad de quien lleva meses practicando ese movimiento, sin darse cuenta de que ya se ha convertido en reflejo. Registré todo esto sin procesarlo. La mente tiene esa capacidad de archivar lo que no está preparada para enfrentar, de guardarlo en un cajón interno que permanece cerrado mientras la vida sigue adelante. Yo seguí con mis obras, mis presupuestos, mis reuniones con técnicos municipales que me fueron abriendo puertas cada vez más relevantes. En 2019, comencé a negociar lo que sería el contrato más importante de mi carrera. Un proyecto de infraestructura valorado en 3 millones de euros, un concurso público para el que llevaba años preparándome y que exigía una dedicación que no dejaba espacio para casi nada más. Amparo conocía ese proyecto. Había escuchado en la mesa del comedor cada avance, cada contratiempo, cada revisión del pliego de condiciones técnicas. Asentía, preguntaba lo justo. Y yo, que interpretaba el interés como apoyo y el silencio como comprensión, no advertí que a partir de cierto punto sus preguntas sobre el contrato habían dejado de tener curiosidad real detrás. Eran cortesía pura, y la cortesía en un matrimonio largo, cuando reemplaza a la complicidad verdadera, es una forma de despedida que todavía no ha encontrado las palabras. Una grieta pequeña en una viga no representa peligro si se detecta a tiempo. Ignorada durante meses, se convierte en el origen exacto del colapso. Yo había pasado 30 años enseñando a otros a identificar esas grietas en el hormigón, y mientras tanto, ignoré durante demasiado tiempo las que tenía delante en casa. El colapso no llegó con estruendo. Llegó una noche de octubre, con una mujer sentada a la mesa de la cocina y las manos cruzadas sobre el mantel, con la calma de quien lleva tiempo ensayando lo que va a decir. Pero antes de esa noche existió otra tarde, 8 meses antes, en que todo cambió en silencio dentro de mí. Una tarde en que abrí el guantera de mi propio coche y encontré algo que no era mío y que no debería estar ahí. Era un miércoles de febrero.
a las 6:15 de la tarde. Lo recuerdo con esa precisión que tienen los momentos que dividen una vida en dos mitades distintas, aunque en el instante exacto todavía no lo supiera. Había llegado a casa antes de lo habitual, porque una reunión con el aparejador municipal se canceló con poco margen, y en lugar de volver a la oficina, decidí hacer el trayecto directo. Necesitaba los planos actualizados del proyecto que había dejado en el maletero, y al abrir el coche, noté que el guantera estaba entreabierto. No era normal. Tengo el hábito de cerrar todo lo que abro, una manía de obra que se instala en el cuerpo, después de años verificando cierres y comprobando que las cosas están exactamente donde deben estar. Lo abrí sin darle mayor importancia. Dentro había lo de siempre: el manual del vehículo, la documentación del seguro, un par de recibos de gasolinera que habría que tirar. Y debajo de todo eso, doblado en 4, un trozo de papel cuadriculado arrancado de una libreta. Lo cogí porque no era mío. La letra era de hombre, una caligrafía inclinada, apretada, con las mayúsculas ligeramente más marcadas que el resto. Decía un nombre: Darío. Debajo, una dirección de hotel en el centro de Albacete que yo conocía de vista, uno de esos establecimientos de 3 estrellas cerca de la estación que alquilan habitaciones por noches sueltas, y un número de habitación: 214. Me quedé inmóvil con el papel entre los dedos. El tiempo hizo algo extraño en ese momento. No se detuvo de golpe. Se ralentizó de una manera casi física, como cuando calculas el fallo de una estructura, y el cerebro empieza a procesar antes de que el cuerpo reaccione. Vi primero la letra, después leí el nombre de nuevo, después la dirección, después el número de habitación, que por alguna razón fue lo último en asentarse en el fondo de la mente, como si cada dato necesitara su propio segundo para instalarse del todo. Afuera, en la calle, pasó un camión. Lo escuché con una nitidez extraña, como si el sonido viniera de muy lejos y al mismo tiempo de muy cerca. En el portal del edificio de enfrente, una mujer sacaba un carrito de la compra sin mirar hacia ningún lado. Yo estaba de pie junto al coche con ese trozo de papel en la mano y el guantera abierto, y durante varios segundos fui incapaz de hacer otra cosa que permanecer ahí, notando el frío de febrero en los nudillos y el peso absurdo de esa hoja pequeña. No lo guardé, no lo tiré. Lo volví a doblar con cuidado. Lo metí en el bolsillo interior de la chaqueta y entré a casa como si no hubiera pasado nada. Amparo estaba en la cocina. Me saludó sin girarse, con esa naturalidad de los matrimonios largos donde la presencia del otro ya no requiere ninguna ceremonia especial. Le respondí. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón del salón con la televisión apagada y durante 40 minutos no hice absolutamente nada. No la confronté esa noche. No porque tuviera un plan. Fue porque una parte de mí todavía necesitaba que existiera una explicación razonable. Tal vez era de un cliente. Tal vez alguien había dejado ese papel en el coche sin que ella lo supiera. La mente, cuando tiene miedo de lo que ya sospecha, es extraordinariamente generosa, fabricando excusas ajenas. Pero soy ingeniero, y un ingeniero no toma decisiones sobre suposiciones cuando puede obtener datos concretos. A los 3 días busqué en la agenda el número de Ramiro Esteves Pardo. Ramiro tiene 56 años y lleva casi 20 ejerciendo como investigador privado en Albacete, desde que dejó el cuerpo de policía local por una lesión de rodilla que nunca terminó de sanar del todo. Lo había conocido años atrás a través del abogado de la constructora en un asunto de documentación falsificada por parte de una subcontrata, y guardé su tarjeta porque en este oficio aprendes pronto que hay contactos que esperas no necesitar nunca, pero que conviene no perder. Lo llamé desde el móvil de la empresa, no del personal, un martes por la mañana mientras estaba solo en la oficina con la puerta cerrada. Le expliqué lo mínimo. Le di el nombre, la descripción física y los horarios habituales de Amparo. Le dije que necesitaba certeza, no suposición, y que pagaba por discreción y por rigor. Me citó un precio que no regateé. En ese punto, el dinero era el problema menos relevante que tenía encima de la mesa.
Ramiro tardó 43 días. Me entregó el informe un jueves por la mañana en el interior de su vehículo aparcado en una calle lateral cerca de mi oficina. Era una carpeta de cartón gris con cerca de 80 páginas, fotografías con fecha y hora impresas en el margen, registros de acceso a establecimientos hoteleros, un resumen cronológico con entradas precisas y una sección final que él me señaló antes de que yo llegara solo a ella. Darío Castellano Rivas, 41 años, gerente comercial de una distribuidora con sede en Albacete, casado, con 2 hijos menores. Primer registro de contacto rastreable con Amparo. Marzo de 2021. Último encuentro documentado en el informe. La semana anterior a la entrega del dossier. 2 años y 9 meses. No fue una noche de error. No fue una crisis pasajera que se desbordó. Fueron 2 años y 9 meses de decisiones consecutivas, de mentiras coordinadas, de tardes de jueves construidas sobre una estructura paralela que existía al mismo tiempo que la vida que yo creía tener. Ramiro me dijo, mientras yo revisaba las páginas sin moverme, «Tómese el tiempo que necesite». No respondí. Pasé cada hoja despacio, como se revisa un proyecto de obra antes de validarlo, sin saltarse nada, sin acelerar por encima de lo que la vista podía procesar. Había una fotografía en particular, tomada desde el otro lado de una calle con un objetivo largo, en la que Amparo caminaba junto a ese hombre, con una expresión que yo llevaba años sin verle. No era exactamente felicidad. Era algo más parecido a la ligereza. La clase de ligereza que tiene la gente cuando no está cargando ningún peso. Cerré la carpeta. Se la devolví a Ramiro para que la guardara en un sobre sellado con mi nombre. Le dije que no necesitaba nada más por el momento, que lo avisaría cuando llegara el paso siguiente. Salí del coche, crucé la calle y entré a la oficina. Tenía un contrato de 3 millones de euros que terminar de negociar y una decisión tomada con una frialdad que no admitía revisión. No diría absolutamente nada hasta que cada pieza estuviera en su sitio. Nadie sabía aún que el andamio había comenzado a desmontarse. Hay una disciplina particular que la ingeniería te instala en el carácter con los años y que no tiene nada que ver con las matemáticas ni con los planos. Es la capacidad de separar lo que sientes de lo que tienes que hacer. En obra, cuando un problema estructural aparece a mitad de la ejecución, el técnico que se paraliza por el impacto emocional del fallo cometido es el que pierde tiempo, dinero y a veces algo peor. El que funciona es el que registra el problema, evalúa el daño real y traza el camino de corrección sin desperdiciar energía en lo que ya no tiene remedio. Eso fue lo que apliqué durante los días siguientes a la entrega del informe. No porque fuera de piedra, sino porque era el único recurso que conocía que funcionaba de verdad cuando el suelo se movía bajo los pies. Aunque aquí necesito ser honesto sobre algo que no me resulta sencillo reconocer. Hubo una noche, 3 días después de ver esas fotografías, en que todo el mecanismo de contención se rompió sin aviso. Era pasada la medianoche, Amparo dormía en el cuarto y yo estaba sentado en la silla del despacho de casa, con la lámpara encendida y los papeles del proyecto encima de la mesa sin haberlos abierto. No lloraba exactamente. Era algo más físico que emocional, una presión acumulada en el pecho que no encontraba salida, como vapor dentro de un conducto sellado. Estuve así más de 1 hora, sin marcar ningún número, sin entrar al dormitorio, sin hacer absolutamente nada salvo esperar a que pasara. Con la misma paciencia con que se espera que fragüe el hormigón, sabiendo que el proceso tiene sus propios tiempos y que forzarlo antes da siempre un resultado deficiente. Cuando se dio, bebí un vaso de agua, apagué la lámpara y me acosté. Al día siguiente llamé a Salvador. Salvador Iturriaga Lemos lleva casi 20 años siendo el abogado de mi empresa. Tiene 59 años, una oficina en el 2º piso de un edificio antiguo del centro de Albacete, con techos altos y estanterías repletas de archivadores que nunca descarta porque dice que los documentos físicos no se piratean. Es un hombre de palabras exactas y silencios deliberados, que aprendió el derecho en los tiempos en que los códigos se citaban de memoria
porque no había otra forma de consultarlos con rapidez. Lo respeto como a pocos profesionales en mi vida, no porque siempre me diga lo que quiero escuchar, sino precisamente porque no lo hace. Lo visité un lunes por la mañana, antes de que llegara el resto del personal a su despacho. Le expuse la situación sin rodeos, lo que había encontrado en el coche, lo que el informe de Ramiro documentaba, la duración y el alcance de lo que Amparo había construido en paralelo durante casi 3 años. Salvador me escuchó sin interrumpir, con los codos apoyados sobre la mesa y los dedos entrelazados, mirándome con una atención que no era compasión, sino algo más útil, concentración real sobre lo que importaba resolver. Cuando terminé, no dijo nada durante casi 1 minuto completo. Luego abrió el cajón lateral del escritorio, sacó una carpeta y la depositó sobre la mesa entre los dos. Era la copia del documento notarial de 2020. El cambio de régimen matrimonial de gananciales a separación de bienes, con las 2 firmas y el sello del notario. Lo tenía archivado porque él mismo había asesorado aquella operación en su momento. Fue él quien me la recomendó entonces como medida de protección patrimonial ante los riesgos crecientes de la constructora, y yo la había trasladado a Amparo como una decisión técnica y favorable para ambos. Ella firmó en el despacho del notario un martes de noviembre de ese año, con el mismo bolígrafo con que habría firmado cualquier trámite ordinario, sin pedir que le leyeran el texto completo, porque confiaba en que yo ya le había explicado lo que necesitaba entender. Salvador puso el dedo sobre la fecha de la firma y habló con la precisión de quien enuncia un dato estructural, no una opinión. Todo lo que la constructora ha generado desde este día queda fuera de cualquier partición. Los contratos firmados, los equipos adquiridos, las reservas financieras constituidas a partir de esta fecha. Todo. Le pregunté con exactitud cuánto abarcaba esa protección. Abrió un segundo documento, una relación de activos que había preparado anticipando esa pregunta, y fue señalando con el bolígrafo cada línea. La maquinaria pesada comprada en 2021, los 3 vehículos de empresa registrados después del cambio de régimen, el fondo líquido en la cuenta corporativa y el contrato de 3 millones de euros que estaba a punto de cerrarse, que quedaría íntegramente fuera del alcance de cualquier proceso de divorcio porque se formalizaría bajo el marco de una empresa que era, a todos los efectos legales, de patrimonio exclusivamente mío. El único bien susceptible de discusión era el piso familiar, adquirido en 2005 bajo el régimen anterior, con una valoración actual de 220.000 euros. Todo lo demás estaba protegido. Le pedí a Salvador que procediera a blindar la estructura jurídica de la empresa ante cualquier contingencia procesal futura. Le indiqué que no confrontaría a Amparo por el momento, que esperaría a que ella tomara la iniciativa, y que mientras tanto necesitaba cada documento en regla y cada flanco cubierto sin fisura. Él tomó notas con su estilográfica de siempre y dijo que tendría todo revisado en 10 días. Al salir a la calle, el frío de la mañana era seco y directo. Caminé hasta el aparcamiento sin prisa, con esa sensación concreta que reconozco de las obras cuando el plano estructural ya ha sido validado y lo que queda es ejecutar con disciplina. Una calma que no es indiferencia, sino orientación clara. Sabía a dónde tenía que llegar, sabía qué herramientas tenía disponibles. La única variable que no controlaba era cuándo Amparo decidiría mover sus piezas. Y esa incertidumbre, la de depender del ritmo de alguien más, era la parte más difícil de sostener en silencio durante semanas. Esa noche volví a casa a la hora habitual. Cené con Amparo y con Marcos, que ese trimestre todavía vivía en el piso antes de independizarse. La conversación fue de las de siempre. El avance de la obra, el tiempo de esa semana, algo que Marcos había visto en televisión. Amparo estuvo pendiente del teléfono más de la cuenta, pero ya no me generaba el mismo efecto interior de antes. La distancia entre lo que yo sabía y lo que ella creía que yo sabía era tan amplia que compartir esa mesa se parecía más a un ejercicio de contención que a una cena ordinaria. Sonreí en un momento de la conversación. No recuerdo por qué. Probablemente porque Marcos dijo algo gracioso,
como hacía a veces. Amparo también sonrió. Y los tres estuvimos ahí, sentados bajo la misma luz de siempre, en la misma cocina de siempre, cada uno cargando una historia distinta que los otros dos no conocían del todo. Lo que todavía no sabía era cuánto tiempo le quedaba a esa escena antes de que ella misma la clausurara. 8 meses. Eso fue lo que tardó en llegar la noche del sillón y las manos cruzadas sobre el mantel. Y cada uno de esos meses fue un refuerzo más en la estructura que nadie veía levantarse. 8 meses es mucho tiempo para guardar un secreto de ese tamaño. Más de lo que cualquiera imagina cuando lo piensa en abstracto, sentado a salvo fuera de esa situación. Son aproximadamente 240 mañanas en que uno se levanta sabiendo algo que la otra persona no sabe que uno sabe. Son 240 noches de cenas ordinarias con la televisión de fondo, de conversaciones sobre lo cotidiano, de gestos de pareja que se repiten por inercia, mientras por debajo de todo eso corre una corriente que ninguno de los dos nombra en voz alta. No lo llevé igual todos los días. Sería deshonesto decir lo contrario. Hubo una tarde de mayo, 4 meses después de la reunión con Salvador, en que estuve a punto de estropearlo todo. Era un sábado. Amparo había salido con la excusa de un recado que no especificó, y yo me quedé solo en el piso con esa quietud particular que tienen las casas vacías cuando uno sabe que no es quietud real, sino ausencia dirigida. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano y busqué el número de Amparo en la pantalla. El dedo estuvo a menos de 1 centímetro de la llamada durante casi 3 minutos. Tenía preparado lo que le iba a decir, todo de golpe, sin rodeos, sin esperar más, sin estrategia ni cálculo. Solo el agotamiento puro de seguir cargando aquello sin que nadie lo supiera. No marqué. No porque tuviera certeza absoluta de que aguantar era lo correcto. Fue porque me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me la pasé por la cara durante un buen rato, mirando después el propio reflejo en el espejo con la sensación incómoda de no reconocerse del todo. Le dije a ese reflejo en voz baja pero en voz alta que quedaban meses y que había empezado demasiado bien para terminar mal por impaciencia. Después cerré el grifo, me sequé la cara y llamé a mi cuñado Bernardo para preguntarle si el sábado siguiente seguía el plan de ir a ver a su equipo. Una conversación completamente irrelevante que fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Eso también fue parte del proceso. Los ingenieros no nos derrumbamos de una sola vez. Nos fisuramos lentamente y por partes, y si conocemos el oficio sabemos reparar mientras seguimos en pie. Durante esos meses, Salvador y yo nos reuníamos cada 3 semanas en su despacho, siempre por la mañana temprano, antes de que el resto del día generara interferencias. Él había completado la revisión de todos los activos de la constructora y había organizado una relación documental que, en caso de proceso judicial, dejaba absolutamente claro qué pertenecía a qué fecha y bajo qué régimen. Cada factura, cada escritura de adquisición, cada contrato firmado después de noviembre de 2020 tenía su copia catalogada en una carpeta separada que él guardaba en su despacho y yo en una caja de seguridad en la oficina de la empresa. También tomé una decisión que no había anticipado del todo al principio. Contacté a Rosario Méndez Alcántara, la gestora de la cuenta de la constructora en el banco, con quien llevaba más de 12 años trabajando. Rosario tiene 54 años, una precisión con los números que me recuerda a los mejores técnicos con los que he trabajado en obra, y una lealtad profesional que se ganó la primera vez que detectó un error en una transferencia antes de que yo lo advirtiera, y me avisó a las 8 de la mañana un lunes sin que nadie se lo pidiera. Le expliqué, sin entrar en los detalles personales, que era posible que en los próximos meses se iniciara un proceso legal relacionado con la empresa y que necesitaba que cualquier movimiento de cuenta, fuera de los habituales, me fuera notificado directamente a mí antes de ejecutarse. Ella no preguntó por qué, dijo que así lo haría. Ese tipo de profesionales son los que realmente valen, los que comprenden cuando no hace falta más explicación. El contrato de 3 millones seguía su curso. Las negociaciones con el ayuntamiento avanzaban despacio.
con la cadencia propia de los procesos públicos, llenos de informes técnicos que revisar, de plazos administrativos que respetar y de reuniones en que cada parte matizaba lo que la anterior había dejado abierto. Me concentré en ese proceso con la misma intensidad de siempre, quizás incluso mayor, porque el trabajo era el único espacio donde lo que yo hacía dependía exclusivamente de lo que sabía y de cómo lo ejecutaba, sin variables que escaparan a mi control. Amparo, durante esos meses, fue perdiendo la precaución que al principio la hacía más cautelosa. Es un patrón que Ramiro me había anticipado sin que yo se lo pidiera, casi como una observación técnica sobre el comportamiento general en ese tipo de situaciones. Cuando una persona lleva mucho tiempo manteniendo una doble vida sin consecuencias visibles, tiende a relajar los mecanismos de control, no porque se vuelva descuidada de repente, sino porque la ausencia continuada de señales de alarma genera una confianza que termina siendo su propio talón de Aquiles. Ella llegaba a casa con menos explicaciones que antes. El teléfono seguía siendo una extensión del cuerpo, pero los gestos de ocultación se habían vuelto más automáticos y por eso mismo menos elaborados. Una noche de julio, mientras recogía la cocina después de cenar, recibió un mensaje y sonrió antes de poder controlar la expresión. Fue un segundo. Luego miró hacia el pasillo, comprobó que yo no estaba cerca y borró la sonrisa con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo practicando ese borrado. Yo lo vi desde el reflejo de la ventana del salón que daba sobre la cocina en el ángulo exacto. No dije nada. Fui a revisar los planos del proyecto que tenía extendidos sobre la mesa del comedor y seguí trabajando durante otra hora y media. Lo que me sostuvo durante esos meses no fue la frialdad. Fue algo más complejo. La conciencia de que si cometía un error en ese momento, si actuaba antes de tiempo o dejaba escapar una señal de lo que sabía, perdería la única ventaja real que tenía. En la construcción hay una regla que aprendes antes que casi cualquier otra. El andamio que se retira demasiado pronto no arruina solo la fase en curso, arruina la estructura completa. Yo había tardado demasiados años en tener la posición que tenía. No iba a cederla por un momento de impaciencia. En septiembre, Salvador me confirmó que el blindaje jurídico estaba completo. Todos los documentos en orden, todos los activos correctamente registrados, todas las fechas verificadas y consistentes. El contrato municipal estaba en su fase final de negociación y se estimaba que la firma se produciría en las primeras semanas de octubre. Salvador me miró al final de esa reunión, con la expresión de quien va a decir algo que no pertenece estrictamente al ámbito profesional. Gonzalo, lo que usted ha gestionado aquí, tanto lo jurídico como lo demás, no es algo que mucha gente sea capaz de sostener de esta manera. No era un elogio vacío, era la observación de un hombre que en 20 años de trabajo conjunto había visto cómo reaccionan las personas cuando la vida les presenta sus peores facturas. Le respondí que llevaba 30 años aprendiendo que las estructuras que duran no son las que se construyen rápido, sino las que se construyen bien. Salí a la calle y el aire de septiembre olía a tierra seca y a algo que se aproxima sin prisa, pero sin pausa. Octubre estaba a 2 semanas, el contrato a punto, y Amparo, sin saberlo, a punto también de tomar la decisión que ella creía que le pertenecía solo a ella. La primera semana de octubre llegó con ese cambio de luz que tiene el otoño en Castilla-La Mancha, cuando el aire pierde la densidad del verano y las mañanas amanecen con una claridad más fría y más nítida, como si el mundo hubiera ajustado el foco sin avisar. Yo lo noté más que otros años, quizás porque ese octubre no era un mes cualquiera. Era el mes en que convergían dos procesos que habían avanzado en paralelo durante mucho tiempo: la firma del contrato municipal y lo que fuera que Amparo estaba construyendo por su cuenta desde hacía meses. Porque en septiembre algo había cambiado en ella de una manera que yo no terminaba de situar con exactitud. No era el mismo tipo de cambio que había ido registrando durante los 2 años anteriores. Antes había percibido descuido progresivo, relajación de los mecanismos de precaución. Lo de septiembre era diferente, era una especie de recomposición. Volvió a estar más presente en las conversaciones de la cena,
Preguntaba por el contrato con un interés que sonaba ligeramente ensayado. Se mostraba atenta de una manera que no encajaba con el distanciamiento de los meses anteriores. Una persona que no hubiera sabido lo que yo sabía habría interpretado eso como una señal positiva, como un giro inesperado hacia algo mejor. Yo lo leí de otra manera. Era la conducta de alguien que está cerrando cuentas. La misma actitud que tiene la gente cuando sabe que algo está a punto de terminar y necesita que el final parezca ordenado desde fuera. Hubo una tarde de ese mes, un domingo, en que Amparo hizo una cosa que no hacía desde hacía tiempo. Preparó el almuerzo con calma. El tipo de almuerzo largo de domingo que en los primeros años de matrimonio era costumbre fija y que había ido desapareciendo sin que ninguno de los dos lo decidiera explícitamente. Puso la mesa del comedor, no la de la cocina, con el mantel de las ocasiones y los vasos de cristal. Hizo el estofado que a mí siempre me había gustado, el que aprendió de su madre y que requería casi 2 horas de preparación. Puso música de fondo, algo suave que salía del pequeño altavoz de la cocina. Me senté a esa mesa y comí con ella en un silencio que no era incómodo, sino de los que se instalan entre personas que se conocen demasiado bien para necesitar llenarlo todo. Y en algún momento de ese almuerzo, mirando el plato y el mantel y la luz de octubre entrando por la ventana del comedor, recordé sin quererlo el primer piso que compartimos, recién casados, en 2000, un tercero sin ascensor, en el que la cocina era tan pequeña que cuando los dos intentábamos movernos dentro al mismo tiempo, terminábamos riéndonos. Recordé cómo Amparo cantaba en voz baja mientras cocinaba en esa cocina diminuta. No lo hacía mal. Tenía buen oído, aunque nunca se lo tomó en serio. Era uno de esos detalles pequeños que conformaban la textura de una vida y que uno da por permanentes sin revisarlos nunca. No era nostalgia exactamente lo que sentí en esa mesa. Era algo más parecido al reconocimiento de que esa mujer, la del primer piso sin ascensor y la cocina estrecha, había existido de verdad, que no había sido una fabricación, que entre todo lo que se había roto y todo lo que había resultado ser mentira, había también años genuinos que no podía ni quería borrar del mapa solo porque el final fuera lo que era. Eso también costaba cargarlo, quizás más que la rabia, porque la rabia al menos tiene una dirección clara. Terminamos de comer. Ella recogió la mesa. Yo me fui al despacho a revisar la última versión del pliego técnico que el equipo municipal había enviado el viernes. Ninguno de los dos dijo nada sobre el almuerzo, ni lo que significaba ni lo que no significaba. Y eso también era una forma de despedida, aunque ninguno lo pusiera en palabras. En la oficina, esa semana, el ritmo se había intensificado de manera notable. El contrato estaba en su tramo final. Quedaban por resolver 2 cuestiones técnicas relacionadas con las especificaciones de los materiales de pavimentación y un ajuste en el calendario de ejecución por fases que el responsable municipal quería replantear. Me reuní 3 veces con el equipo técnico del ayuntamiento en esos días, con los planos sobre la mesa y los números actualizados, respondiendo cada observación con la precisión de quien ha revisado ese expediente cientos de veces y puede anticipar cada pregunta antes de que la formulen. Había en esas reuniones algo que me resultaba paradójicamente reconfortante, la certeza de que en ese espacio yo tenía el control completo de lo que ocurría. Cada dato podía verificarse. Cada cálculo tenía una respuesta objetiva. Cada plazo podía justificarse con una secuencia lógica de fases constructivas. El mundo de la ingeniería tiene esa virtud. Lo que es correcto puede demostrarse. Lo que falla puede identificarse. No existe la ambigüedad permanente que tiene la vida fuera de la obra. El jueves de esa semana, mientras revisaba en la oficina los últimos ajustes del contrato, recibí un mensaje de Salvador que decía únicamente: «Todo listo por nuestra parte. Cuando quieras firmamos». Lo guardé en el bolsillo y seguí con los planos. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Amparo en el salón con el teléfono en la mano y una expresión que guardó demasiado rápido cuando escuchó la llave en la puerta. No era culpabilidad exactamente. Era concentración interrumpida.
la clase de cara que se le queda a alguien cuando estaba pensando en algo importante y tiene que abandonarlo antes de terminar. Cenamos con Marcos, que ese mes todavía estaba en el piso, antes de su traslado definitivo al apartamento que había alquilado con un compañero de trabajo. La conversación fue sobre el partido del fin de semana, sobre algo que había pasado en el trabajo de Marcos, sobre el tiempo que empezaba a refrescar con más decisión. Amparo participó con la misma compostura de siempre, sin ningún signo externo de lo que fuera que estuviera gestionando internamente. Esa noche, cuando apagué la luz del dormitorio y el silencio se instaló entre los dos, pensé que probablemente quedaban días, no semanas, días. Lo que no calculé fue que la noche en que ella hablaría sería exactamente la víspera de la firma. Si lo hubiera sabido, habría pensado que era demasiado perfecto para ser casual. Pero hay cosas que la gente decide sin medir del todo el momento que elige para decirlas, guiada por una urgencia interna que no siempre consulta el calendario. El jueves siguiente era la firma. El miércoles por la noche, Amparo me estaba esperando sentada. Eran las 11:22 de la noche cuando giré la llave en la cerradura. Lo sé porque miré el reloj del salpicadero justo antes de bajar del coche, un gesto automático de décadas de obras y reuniones cronometradas que nunca había conseguido abandonar, aunque ya no hubiera nadie esperándome con horario estricto. La entrada estaba en penumbra. Solo la luz de la cocina llegaba hasta el pasillo, ese rectángulo amarillo tenue que se proyectaba sobre el suelo de madera desde el umbral. En cualquier otra noche no lo habría registrado como señal de nada. Esa noche sí, porque Amparo tenía la costumbre de apagar las luces de las habitaciones que no usaba, y la cocina a esa hora ya no debería estar encendida. Dejé las llaves en el colgador de la entrada. Me quité la chaqueta. Avancé por el pasillo y me detuve en el umbral. Amparo estaba sentada a la mesa de la cocina. No estaba leyendo ni mirando el teléfono, ni haciendo ninguna de las cosas que habrían justificado estar ahí a esa hora. Tenía las manos cruzadas sobre el mantel, la espalda completamente recta, y me miraba con la fijeza de quien lleva tiempo esperando ese momento y ha decidido no apartar los ojos cuando llegue. La cafetera sobre la encimera olía a café recalentado, como si lo hubiera puesto hacía horas sin llegar a servirlo. La silla de enfrente estaba ligeramente separada de la mesa, como si alguien la hubiera apartado antes y no la hubiera vuelto a colocar. Me miró. Yo la miré. «Siéntate», dijo. No era exactamente una petición ni exactamente una orden. Era la entonación de quien ha ensayado la apertura de esa conversación tantas veces que ya le ha quitado el temblor, y lo que queda es solo la estructura de las palabras, sin el peso emocional original. No me senté. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados y esperé. Amparo respiró una sola vez, despacio, y habló. «Gonzalo, quiero el divorcio. Lo he decidido. Llevo tiempo pensándolo, y no tiene ningún sentido seguir posponiendo algo que los dos sabemos que no está funcionando». Hizo una pausa de apenas 2 segundos. Luego añadió, con una calma que no era crueldad deliberada, pero que tampoco era delicadeza. «He conocido a alguien. Sé lo que eso significa, y lo asumo. Pero necesitaba decírtelo a la cara». El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. Los cuento porque los recuerdo con la nitidez exacta que tienen los instantes donde todo lo anterior y todo lo posterior convergen en un único punto de presión. 4 segundos en que el zumbido del frigorífico era el único sonido del piso, en que la luz de la cocina parecía más fija que de costumbre, en que yo estaba mirando a una mujer que había compartido conmigo 24 años de vida, y que en ese momento era casi completamente legible para mí por primera vez. Lo que sentí no fue lo que la mayoría imagina cuando escucha esta parte. No fue rabia. No fue el impulso de alzar la voz, ni el instinto de exigir nombres ni explicaciones que ya tenía guardadas en una carpeta sellada desde hacía meses. Fue algo más extraño y más difícil de nombrar, una especie de confirmación que el cuerpo registra cuando algo que ya sabía con certeza queda dicho en voz alta por fin. Como cuando en una obra llevas semanas calculando que una viga tiene un problema que nadie más quiere reconocer, y el día que el fallo se hace visible ya no te sorprende.
Solo te confirma que el cálculo era correcto desde el principio. La miré durante esos 4 segundos sin mover ningún músculo de la cara. Luego dije, está bien. 2 palabras, en voz baja, sin énfasis, sin ninguna de las cargas emocionales que ella evidentemente había calculado recibir. No porque quisiera herirla con la indiferencia, ni porque fuera un gesto estudiado para desconcertarla, sino porque era lo único que correspondía decir en ese momento, y cualquier otra cosa habría sido teatro que ninguno de los dos merecía. Amparo no reaccionó de inmediato. Sus manos se separaron sobre el mantel, abrió la boca ligeramente, como si fuera a añadir algo, y luego la cerró. Creo que esperaba cualquier otra cosa, una pregunta, un reproche, alguna rotura del control que en 24 años había visto tan pocas veces en mí. El silencio que ella había preparado para absorber mi reacción se quedó sin nada que absorber, y eso la dejó en una posición que no había ensayado. Me despegué del marco de la puerta, giré sobre los talones, caminé por el pasillo hacia el dormitorio con el mismo paso de siempre, encendí la lámpara de la mesilla, me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos con la parsimonia de cualquier noche ordinaria. Me cambié la ropa. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesilla, algo que no tenía por costumbre, sin ninguna razón especial más que la de no querer ver ninguna pantalla esa noche. Me acosté. Apagué la lámpara. Lo que ocurrió después es lo que más trabajo me cuesta explicar, porque sé que desde fuera resulta difícil de creer. Me dormí. No después de horas dando vueltas ni después de una batalla interior de la que salí agotado. Me dormí con la misma naturalidad con que se duerme cuando el cuerpo ha terminado de hacer lo que tenía que hacer. Había cargado ese peso durante 8 meses sin que nadie lo supiera. Esa noche, de una manera que no termino de entender del todo racionalmente, lo solté. Amparo no entró al dormitorio esa noche, o entró y yo ya no lo registré, no lo sé. El sueño fue profundo y sin imágenes, el tipo de descanso que no viene de ninguna técnica, ni de ningún esfuerzo deliberado, sino de cuando la mente finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo en tensión máxima. Sonó el despertador a las 7:15. Me levanté, fui al cuarto de baño, seguí la rutina de siempre. Al salir, el piso estaba en silencio. La puerta del cuarto de invitados estaba cerrada. No llamé, no pregunté nada. Preparé el café en la cocina. Desayuné de pie frente a la ventana mirando la calle vacía de las mañanas de jueves, y a las 8:40 salí por la puerta con la carpeta del contrato bajo el brazo. El aire de octubre era frío y limpio, con esa luz rasante que alarga las sombras y afila los contornos de las fachadas. Caminé hasta el coche sin apresuro, coloqué la carpeta en el asiento del copiloto, arranqué el motor. Había dormido 7 horas seguidas la noche en que mi mujer me pidió el divorcio, y a las 9 en punto tenía una firma que no podía ni quería posponer. La sala de reuniones del ayuntamiento tenía las ventanas orientadas al este, y a las 9 de la mañana la luz entraba oblicua sobre la mesa larga de madera oscura con una intensidad que obligaba a entornar los ojos si uno miraba en esa dirección. Lo recuerdo porque cuando me senté frente al representante municipal y a los 2 técnicos que habían acompañado el proceso desde el principio, la luz me daba directamente en la cara y tuve que mover la silla unos centímetros hacia la izquierda antes de poder leer los folios con comodidad. Detalles absurdos. La memoria los fija a veces con más nitidez que los momentos supuestamente importantes. Hubo una lectura final de los puntos principales del contrato, un repaso protocolar de las condiciones de ejecución por fases y del calendario de certificaciones. Intervine en 2 ocasiones para clarificar aspectos técnicos sobre los materiales de base y la previsión de plazos en la segunda fase de pavimentación. El representante municipal, un hombre de unos 50 años llamado Esteban Valverde Ortiz, asintió con la expresión satisfecha de quien lleva meses en una negociación y percibe que la línea de llegada está finalmente a la vista. Salvador estaba sentado a mi derecha. No dijo nada durante la lectura. Tenía las manos sobre la mesa y seguía el texto con esa concentración silenciosa que lo caracteriza en los momentos que importan, buscando cualquier imprecisión
que pudiera haberse colado en la versión final sin que nadie lo advirtiera. No encontró ninguna. Habíamos revisado ese documento 4 veces en los últimos 15 días. Cuando llegó el momento de firmar, Esteban deslizó la carpeta por la mesa en mi dirección. Cogí el bolígrafo. 30 años. Eso fue lo que pensé en el segundo exacto en que la punta tocó el papel. No lo pensé en forma de balance ni de discurso interior. Fue más inmediato que eso. Una sola imagen, rápida y nítida, del muchacho de 22 años con el escalímetro de plástico que su padre le había regalado, de pie frente a su primer día en una empresa de construcción que olía a papel húmedo y a café malo. Sin ningún padrino, sin ningún atajo, con nada más que el tiempo por delante y la disposición de quedarse después de que los demás se fueran. Firmé con el mismo trazo de siempre. Claro, sin vacilación, con la E y la G que conforman las iniciales de mi nombre, marcadas un poco más que el resto, como siempre ha sido. Esteban extendió la mano sobre la mesa. Se la estreché. Dijo algo sobre el inicio de los trabajos y sobre la confianza depositada en mi empresa. Le respondí lo que correspondía responder, que cumpliríamos cada fase en el plazo acordado y que su ayuntamiento no tendría motivo para lamentar la decisión. No era fanfarronería. Era el mismo tipo de certeza con que un médico dice que la intervención ha salido bien, porque conoce su oficio y sabe distinguir entre lo que puede garantizar y lo que no. Salvador me acompañó hasta la calle. Cuando salimos al exterior y la puerta del edificio municipal se cerró detrás de nosotros, me puso una mano brevemente en el hombro, sin decir nada, y yo asentí. Fue suficiente. Hay personas con las que la comunicación en los momentos importantes no necesita más que eso. Esa tarde volví a la oficina y trabajé hasta las 8. No hubo celebración, no hubo cena especial, ni brindis con el equipo. Lo notifiqué por mensaje a los 2 encargados principales y al técnico de obra que llevaría la supervisión diaria. Y les dije que el lunes siguiente tendríamos reunión de inicio de planificación. El trabajo empezaba ahí, no terminaba. Al llegar a casa esa noche el piso estaba diferente, no en sentido físico, sino en el sentido de que Amparo se había movido por él durante el día con una actividad que dejaba rastros. Había cajas de cartón apiladas junto a la pared del pasillo, varias de ellas cerradas con cinta adhesiva, y sobre la silla del recibidor había una bolsa grande con ropa doblada. No era el inventario completo de una mudanza. Era un primer movimiento, el tipo de selección que hace la gente cuando empieza a separar lo imprescindible de lo que puede esperar. No pregunté nada. Cené solo, porque Amparo había salido. Recogí la cocina. Me fui al despacho a revisar los documentos iniciales del proyecto. A las 11:30 apagué la luz y me acosté. Los 4 días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad de superficie. Amparo y yo coincidíamos en el piso con la cortesía funcional de 2 personas que comparten un espacio en proceso de reorganización y han acordado tácitamente no convertir cada cruce en un episodio. Hablábamos lo necesario. No lo hacíamos con hostilidad. Era más parecido al final de una operación larga que a la ruptura dramática que la gente imagina cuando escucha la palabra divorcio. El domingo por la tarde sonó el telefonillo. Era Lucía. Subió sin que yo bajara a abrirle, porque tenía llave del portal desde hacía años. Llamó a la puerta del piso con 3 golpes secos, no con los 2 más suaves que usaba habitualmente. Ese detalle ya era información. Abrí. Llevaba el abrigo puesto, lo que significaba que no pensaba quedarse, y en la mano derecha sostenía el teléfono con la pantalla encendida, aunque no estuviera mirándolo. Otro detalle que la gente hace cuando necesita el objeto como apoyo físico para sostener una conversación difícil. «Necesito hablar contigo», dijo. La hice pasar. Se quedó de pie en el salón, junto al sofá, sin sentarse. Yo me apoyé en el marco de la puerta interior con los brazos cruzados y le di el espacio que necesitaba para empezar. Lo que siguió duró aproximadamente 12 minutos. Lo sé, porque en algún momento miré el reloj de la pared sin que ella lo advirtiera.
no por impaciencia, sino porque la mente técnica registra ese tipo de cosas de manera automática. Lucía habló sin pausas largas, con la energía contenida de quien ha estado pensando en voz alta durante días antes de llegar a esa conversación. Me dijo que mamá le había contado todo, que entendía que la situación era dolorosa para mí, pero que debía reconocer mi parte, que durante años había estado ausente en los momentos que importaban, que no podía culpar a nadie más que a mí mismo por el distanciamiento que había provocado en esa casa, que Amparo merecía ser feliz, y que eso no la convertía en una mala persona. En ningún momento mencionó a Darío Castellano Rivas. En ningún momento preguntó si yo tenía algo que decir al respecto. Lo que Amparo le había contado a su hija era, evidentemente, una versión que redistribuía los pesos de una manera particular. La escuché hasta el final sin interrumpirla una sola vez. Cuando terminó, el silencio entre los dos duró unos segundos. Le dije, con la misma voz baja de siempre: «Entiendo lo que me estás diciendo, Lucía, y tienes razón en que no estuve presente todo lo que debería. Eso es verdad, y no lo voy a discutir». Hice una pausa. Lo que cada uno ha hecho en este matrimonio quedará claro con el tiempo, sin que yo tenga que explicarlo ahora. Ella abrió la boca como para responder algo. La expresión de su cara cambió brevemente, como si hubiera esperado una respuesta distinta, una que le diera más material para continuar. No se lo di. Me moví hacia la puerta del piso, la abrí y la sostuve sin decir nada más. Ella me miró durante un segundo, luego cruzó el umbral y bajó las escaleras sin girarse. Cerré la puerta. Me quedé parado en el pasillo durante un buen rato, mirando la pared enfrente sin ver realmente nada. Lucía tenía 26 años y estaba repitiendo exactamente lo que le habían contado. No podía reprocharle eso, pero tampoco podía ignorar que había elegido presentarse aquí con esa versión y sin ninguna pregunta real, y que esa elección tendría consecuencias que todavía ella no podía ver desde donde estaba. Lo que Amparo le había dicho a su hija era solo el principio de una conversación que aún no había terminado. El abogado de Amparo llamaría a Salvador esa misma semana. El abogado de Amparo se llamaba Félix Torrecilla Andújar. Tenía 47 años, bufete propio en una calle paralela a la catedral y una reputación aceptable en asuntos de familia, según lo que Salvador pudo verificar antes de la primera comunicación formal entre ambos letrados. No era un abogado de los que buscan el conflicto como primera herramienta. Era metódico, correcto en las formas, y eso lo supe por la manera en que Salvador me describió el primer contacto telefónico. Directo sobre los términos, sin amenazas implícitas, con la actitud de quien da por sentado que existe un patrimonio común considerable y que el proceso será largo pero ordenado. Salvador me llamó el martes de esa misma semana, a media mañana, mientras yo revisaba los planos iniciales de la primera fase del contrato municipal. Le pedí 20 minutos. Cerré los planos, le devolví la llamada desde el despacho con la puerta echada y escuché. Félix Torrecilla había solicitado una reunión conjunta para explorar la situación patrimonial del matrimonio antes de iniciar el procedimiento formal. Era un paso habitual, una manera de tantear el terreno antes de comprometerse con una estrategia procesal concreta. Salvador la había aceptado sin poner condiciones. Me dijo que la fecha acordada era el jueves siguiente, a las 4 de la tarde, en el despacho de Torrecilla. Le pregunté si quería que yo asistiera. Me respondió que no era necesario en esa primera reunión, que era preferible que fuera él solo, con toda la documentación, y que me informaría esa misma tarde de cómo había transcurrido. El jueves esperé. No fue fácil. Tenía reunión de planificación por la mañana con el equipo técnico de obra, lo cual me mantuvo ocupado hasta pasado el mediodía, pero a partir de las 3, la concentración se volvió difícil de sostener con la misma calidad de siempre. Revisé 2 veces el mismo apartado de un presupuesto de materiales, sin llegar a conclusión ninguna, y en algún momento, entre las 3:30 y las 4, simplemente dejé los papeles sobre la mesa y me quedé mirando la ventana del despacho, que daba a un patio interior donde una paloma caminaba sobre el alféizar, con esa indiferencia absoluta
que tiene la naturaleza ante los asuntos humanos. Salvador me llamó a las 6 menos cuarto. «Ha ido bien», dijo, y en su manera de decirlo había algo que no era satisfacción exactamente, sino la sobriedad de quien ha cumplido una tarea con precisión y no siente necesidad de adornarlo. Me contó lo esencial. La reunión había comenzado con Torrecilla presentando un listado preliminar de bienes que su cliente consideraba parte del patrimonio común: el piso familiar, los vehículos, el fondo de ahorro personal y, en su estimación más relevante, una participación significativa en los beneficios y activos de la constructora generados durante el matrimonio. Salvador había escuchado la exposición completa sin interrumpir. Cuando Torrecilla terminó, Salvador había abierto la carpeta y depositado sobre la mesa el documento notarial del 2 de noviembre de 2020, la escritura de modificación del régimen económico matrimonial, con las 2 firmas y el sello del notario completamente en regla. Me dijo que Torrecilla lo había cogido, lo había leído en silencio durante varios minutos y que su expresión había cambiado con la lentitud característica de un profesional que procesa una información adversa sin permitirse reaccionar con velocidad. Luego había pedido, con toda la corrección del mundo, un aplazamiento de 20 minutos para consultar con su cliente. Amparo estaba en la sala de espera del bufete. Torrecilla salió. Estuvo fuera 17 minutos. Cuando volvió, su postura era la de alguien que ha tenido una conversación difícil y necesita reorganizar el enfoque sin mostrar que lo está haciendo. Le dijo a Salvador que su cliente cuestionaba las circunstancias bajo las cuales había firmado ese documento y que evaluarían la posibilidad de impugnar el cambio de régimen alegando falta de información suficiente en el momento de la firma. Salvador le respondió con precisión. La escritura había sido otorgada ante notario, que tiene obligación legal de informar a ambas partes del contenido y consecuencias del acto que suscriben. Existía acta notarial de la lectura. Ambas partes habían declarado expresamente comprender el documento antes de firmarlo. La capacidad civil de la señora Ruiz Montoya en ese momento no estaba en cuestión por ninguna circunstancia objetiva. Una impugnación sobre esa base tendría un recorrido procesal extremadamente limitado, y Torrecilla, como profesional con experiencia, lo sabía perfectamente. La reunión había concluido poco después sin ningún acuerdo preliminar. Esa misma noche, Amparo llamó al móvil de mi empresa, no al personal, al de la empresa cuyo número le constaba desde hacía años porque era el que usaba para contactarme cuando el personal no respondía. Lo dejé sonar. No era el momento ni el canal adecuado para ninguna conversación, y atenderla en ese punto, sin haber hablado antes con Salvador sobre los pasos siguientes, habría sido un error que no estaba dispuesto a cometer. Me devolvió la llamada con el número personal a los 10 minutos. Tampoco contesté. Al día siguiente, Salvador recibió un escrito formal de Torrecilla anunciando el inicio del procedimiento de divorcio contencioso y solicitando la celebración de una vista preliminar para determinar las medidas provisionales. Era el proceso ordinario. Todo estaba dentro de lo previsto. Lo que no estaba dentro de lo que Amparo había previsto era la reunión judicial de mediación, 3 semanas después, en la que los 2 abogados y sus respectivos clientes estuvieron presentes en la misma sala por primera vez desde que todo había comenzado. Llegué antes que ella. Estaba sentado junto a Salvador cuando Amparo entró con Torrecilla. Me miró durante un segundo al cruzar la puerta. No había rabia en esa mirada, ni tampoco la firmeza de quien llega a una posición de fuerza. Había algo más parecido a la incertidumbre de quien ha recibido información que cambia el mapa completo y todavía no ha terminado de recalibrar. Se sentó al otro lado de la mesa. Torrecilla distribuyó varios documentos. La mediadora, una mujer de unos 45 años llamada Pilar Esquerra Montiel, explicó el objetivo de la sesión y las normas de participación. Cuando llegó el momento de abordar el patrimonio, Salvador expuso con calma y sin énfasis innecesario la situación legal completa, el régimen de separación de bienes vigente desde noviembre de 2020, la relación detallada de activos excluidos de la partición
y la única propiedad susceptible de división, el piso familiar con una valoración actualizada de 222.000 euros, adquirido bajo el régimen anterior. Torrecilla presentó formalmente la intención de impugnar el cambio de régimen. Pilar Esquerra le preguntó sobre los fundamentos de esa impugnación. Torrecilla los expuso. Salvador los respondió uno a uno, con documentación específica para cada punto. Amparo no habló durante casi toda la sesión. Estuvo con los ojos fijos en los documentos sobre la mesa, pasando las páginas con movimientos lentos, como si revisara cada línea, buscando algo que los números y las fechas no terminaban de entregarle. En un momento, levantó la vista y me miró directamente. No dije nada. No moví ningún músculo de la cara. La sostuve la mirada con la misma calma con que uno aguanta el peso de una estructura que lleva tiempo calculada, sabiendo que no va a ceder. Ella bajó los ojos de nuevo hacia los documentos. Fue ella quien habló entonces, en voz baja pero audible para todos en la sala, dirigiéndose a Torrecilla más que a nadie en particular. ¿No hay ninguna manera? Torrecilla tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, eligió las palabras con el cuidado de quien sabe que lo que va a decir no es lo que su cliente quiere escuchar, pero que no existe versión más amable de la verdad. Las opciones son muy limitadas, Amparo. El documento es sólido. El silencio que siguió en esa sala fue de los que pesan de una manera casi tangible. La mediadora tomó nota en su blog. Salvador revisaba un folio. Torrecilla miraba la mesa, y Amparo se quedó completamente quieta, con las manos sobre los documentos y los ojos que no enfocaban nada concreto, procesando en tiempo real el colapso de una estrategia que había construido durante meses sobre una base que ella misma, con su propia firma, había eliminado 3 años antes sin saberlo. Afuera, en la calle, la tarde de noviembre seguía su curso sin ninguna consideración especial por lo que acababa de ocurrir en esa sala. El proceso formal de divorcio se extendió durante 4 meses y medio desde la sesión de mediación hasta la resolución judicial definitiva. 4 meses y medio en los que cada fase avanzó con la cadencia propia de los procedimientos legales. Plazos de respuesta, documentación requerida, vistas que se programaban con semanas de antelación y que duraban menos de lo que el aparato burocrático tardaba en prepararlas. Salvador gestionó cada trámite con la misma pulcritud de siempre. La impugnación del régimen matrimonial que Torrecilla había anunciado en la mediación fue presentada formalmente, fue respondida con la documentación notarial completa y fue desestimada por el juzgado antes de llegar a fase de prueba. El fundamento jurídico no sostenía el peso que se le quería cargar encima. Amparo abandonó el piso familiar a finales de noviembre, 3 semanas después de la sesión de mediación. No fue una salida dramática ni con escena. Llegó un sábado por la mañana con Lucía y con un hombre al que no presentó, que resultó ser un conocido de Darío, al que habían pedido ayuda para el traslado. En 3 viajes cargaron lo que cabía en 2 coches: ropa, objetos personales, algunas cajas con cosas de la cocina que eran claramente suyas, un cuadro que había colgado en el salón desde 2003 y que yo nunca habría reclamado. Yo no estaba en el piso cuando llegaron. Me había ido por la mañana temprano a la oficina, no por evitarlas, sino porque tenía trabajo real que atender y porque mi presencia en ese proceso no habría facilitado nada a ninguna de las 2 partes. Cuando volví esa tarde, el piso tenía esa textura particular que tienen los espacios cuando algo que los definía ha sido retirado. No vacío exactamente, porque seguía habiendo muebles y cuadros y la estructura completa de una vida cotidiana, pero con huecos específicos, con el clavo en la pared donde había estado el cuadro del salón, con el espacio en el estante del baño donde antes había 3 o 4 frascos que ahora no estaban, detalles que el ojo registra, aunque la mente intente no detenerse en ellos. Me preparé algo de comer, revisé los correos pendientes del proyecto y me acosté a las 10:30. Amparo se instaló en el apartamento de Darío Castellano Rivas, en un edificio a 3 kilómetros del centro. Lo supe por Lucía, que me lo mencionó semanas después de pasada la rabia inicial,
casi como dato neutro dentro de una conversación que todavía tenía temperatura. Era un apartamento de 2 dormitorios, alquilado a nombre de él desde hacía más de un año. Ella llegaba con sus cajas a una vida que ya estaba construida sin ella en los detalles, en los armarios ordenados de otra manera, en los hábitos de un hombre que había llevado su propia existencia paralela con la misma comodidad que ella la suya. No pensé mucho en eso. No era mi problema. Lo que sí ocupó mi atención de una manera que no había anticipado del todo fue lo que ocurrió 3 semanas después de que Amparo se fuera, un domingo por la noche, cuando Rosario Méndez me envió un mensaje al móvil personal con una captura de pantalla adjunta. Rosario no era de las personas que mandan mensajes sin motivo. Lo abrí de inmediato. Era una publicación de Lucía en su perfil de una red social. No era larga, pero cada línea estaba elegida con la precisión de quien sabe cómo funciona ese formato y qué tipo de palabras generan reacción. Decía, con sus propias palabras, que su padre era un hombre frío y calculador, que había sacrificado su familia en el altar del trabajo durante décadas, que su madre merecía la felicidad que no había encontrado en ese matrimonio, y que el dolor de ver a alguien tan cercano tratado con indiferencia cuando más lo necesitaba era algo que no podía callarse. Había etiquetado a varios parientes. Había etiquetado a 2 amigas comunes de la familia que yo conocía desde hacía años. Al final del texto había una frase que era la más trabajada de todas. Hay hombres que construyen edificios muy sólidos y dejan caer las personas que viven dentro. Releí eso 2 veces. Debajo de la publicación, en los comentarios, había una respuesta de Marcos. 4 palabras y media. Todo lo que dice es verdad. Y debajo, en un segundo comentario enviado 2 minutos después, había reenviado la publicación al grupo familiar de mensajería con el texto «Para que todos sepan cómo están las cosas». Me quedé con el teléfono en la mano durante un tiempo que no calculé. Lo que sentí no era rabia, aunque reconozco que hubo un segundo, solo uno, en que algo parecido a la rabia pasó por encima de todo lo demás antes de disolverse. Lo que quedó después fue algo más difícil de nombrar. La constatación de que mis hijos habían elegido una narrativa construida sobre media verdad y la habían distribuido entre las personas que me conocían de toda la vida, sin preguntarme nada, sin darme ningún espacio para existir en esa historia, salvo como el villano que les habían presentado. Marcos tenía 23 años y estaba repitiendo lo que había escuchado de su hermana, que lo había escuchado de su madre. Eso también era verdad. Pero la edad no elimina la responsabilidad de lo que uno decide publicar con su nombre, y él había tomado esa decisión de manera activa, no pasiva. Al día siguiente, llamé a Salvador a primera hora y le pedí que preparara 2 comunicaciones formales por escrito. La primera, dirigida a Lucía Herrera Ruiz, notificando el cese inmediato de la transferencia mensual de 380 euros que cubría parcialmente el coste de su programa de posgrado. La segunda, dirigida a Marcos Herrera Ruiz, notificando el cese de la aportación de 450 euros mensuales que complementaba el pago de su alquiler desde que se había independizado 7 meses antes. Salvador no me preguntó si estaba seguro. Me conoce demasiado bien para eso. Redactó las 2 comunicaciones con la formalidad que el momento requería. Las revisé esa misma tarde y las firmé. No hubo explicación extensa en ninguno de los 2 documentos. No la necesitaban. Cada uno contenía una frase que decía con precisión lo mismo, que la decisión era consecuencia directa de las acciones públicas recientes y que era definitiva. Lucía llamó al día siguiente por la mañana. No contesté. Llamó 2 veces más durante esa semana. Le respondí con un mensaje escrito diciéndole que cuando estuviera en disposición de tener una conversación sin el filtro de lo que le habían contado otros, estaría disponible, que hasta entonces no tenía nada más que añadir. Marcos no llamó. Me llegó un mensaje suyo 3 días después, breve, que decía que no entendía por qué lo involucraba a él en algo que era entre sus padres. Le respondí con la misma brevedad, que él mismo había decidido involucrarse cuando escribió su nombre debajo de aquella publicación y la distribuyó entre la familia,
que las palabras que se eligen en público tienen consecuencias que no desaparecen porque la situación incomode después. No fue una decisión tomada con frialdad. Necesito aclarar eso, porque sé cómo suena desde fuera. Cortar el apoyo económico a los propios hijos es una de esas acciones que resulta fácil juzgar sin haber estado en el lugar exacto que la generó. Hubo una noche, 2 días después de enviar las comunicaciones, en que me senté en el despacho de casa con las luces apagadas y estuve largo rato en silencio, sin encender ninguna lámpara, simplemente sentado, procesando el peso de lo que había hecho y lo que significaba para adelante. No me arrepentí de la decisión, pero la cargué con toda la gravedad que merecía, sin pretender que era sencilla ni que no dolía. Mis hijos eran adultos, tenían trabajo, tenían independencia parcial y tenían la capacidad de sostenerse sin mi aportación. No los dejé en la calle, los dejé con las consecuencias de haber elegido actuar en público de una manera que tenía un coste, porque ese es el único aprendizaje que no se olvida, el que llega con una factura real adjunta. Lo que aprendes en 30 años de construcción es que las estructuras que no soportan el peso para el que fueron diseñadas terminan cediendo, y que fingir que aguantan cuando no es así solo retrasa el colapso y lo hace más costoso. Mis hijos necesitaban entender que las palabras construyen o derriban y que esa diferencia no es metafórica. El proceso de divorcio se resolvió en febrero. El piso familiar fue tasado en 222.000 euros. Acordamos la venta y la distribución del importe en partes iguales, conforme al régimen vigente en el momento de la adquisición. 111.000 euros para cada parte. Todo lo demás permaneció donde el documento notarial de 2020 lo había dejado, fuera del alcance de cualquier partición. Amparo firmó la resolución final sin apelar. La resolución judicial llegó un martes de febrero a media mañana, en forma de documento electrónico, que Salvador me remitió con una nota escueta, firme y definitiva, sin recurso pendiente. Lo abrí en el ordenador de la oficina, lo leí de principio a fin, aunque conocía cada línea de su contenido, y lo cerré. Luego seguí revisando el informe de avance de la primera fase del contrato municipal, que en ese punto llevaba ya 6 semanas de ejecución con los plazos cumplidos. No hubo ningún momento de celebración consciente. No porque lo reprimiera, sino porque lo que sentí al cerrar ese documento no tenía la textura de una victoria, tenía la textura de un cierre, que no es lo mismo. Las victorias generan impulso hacia adelante. Los cierres simplemente detienen algo que llevaba demasiado tiempo en movimiento, y lo que queda después es silencio, que puede ser alivio o puede ser vacío según el día y según la hora. Los primeros días después de la resolución fueron los más extraños de todo ese periodo. El proceso había ocupado una parte considerable de mi atención mental durante meses, no solo en las gestiones concretas, sino en ese nivel más profundo donde uno carga las cosas sin que nadie lo vea. Y cuando ese peso desaparece de repente, el sistema tarda en ajustarse a la ausencia. Era como terminar una obra larga. El día que se entrega el proyecto y el equipo se desmonta, hay un martes en que uno llega a la oficina y la agenda está diferente, y el cuerpo tarda unos días en recalibrar el ritmo. Me quedé en el piso familiar durante el proceso de venta, que se prolongó hasta abril. Era un tercero con vistas a un patio interior tranquilo, en un barrio que conocía desde hacía 23 años, y cada rincón de ese espacio tenía asociadas decenas de memorias superpuestas que no se ordenaban de manera limpia entre buenas y malas. La cocina donde Lucía había hecho los deberes durante años sobre la mesa de madera. El pasillo donde Marcos había colgado un póster de un equipo de fútbol cuando tenía 14 años y que quedó ahí durante una década porque nadie lo descolgó. El despacho donde había pasado noches enteras con planos y presupuestos mientras el resto de la casa dormía. Vendí ese piso en abril. El comprador fue una pareja joven, con un hijo pequeño, que recorrió las habitaciones con esa mezcla de ilusión y cálculo que tiene la gente cuando evalúa el sitio donde va a construir una parte de su vida. Les dejé algunas cosas que no merecía la pena trasladar. El resto lo llevé a un apartamento más pequeño que alquilé en el mismo barrio, en una primera planta, con una habitación extra
que convertí en despacho desde el primer día. El apartamento nuevo era silencioso de una manera distinta a como había sido silencioso el piso. En el piso, el silencio a veces tenía una presencia densa, la de las cosas no dichas y los espacios que antes estaban ocupados. En el apartamento el silencio era neutro, sin historia, y esa neutralidad al principio resultaba austera y con el tiempo se fue convirtiendo en algo parecido a la claridad. Lucía me llamó en marzo, 6 semanas después de la comunicación formal sobre el posgrado. No con rabia esta vez, con una voz más baja, más medida, que delataba que algo había cambiado en el ángulo desde el que miraba la situación, aunque todavía no supiera del todo cómo nombrarlo. Me dijo que quería vernos. Le dije que sí, que cuando quisiera. Quedamos un sábado a tomar café en una cafetería del centro, neutral, sin el peso de ninguna de las dos casas detrás. Fue una conversación difícil y honesta. Le conté lo que consideré que necesitaba saber. No todo, porque no todo era necesario para lo que esa conversación debía construir, pero sí lo suficiente para que la imagen que tenía de lo ocurrido dejara de ser una sola cara de un objeto con varias. No le mostré las fotografías del informe. No le di nombres ni fechas ni detalles que solo habrían generado más heridas sin añadir nada útil. Le di el contorno real de la situación, con la honestidad que merece una hija adulta cuando le habla a su padre, y con el respeto de no convertirla en árbitro de algo que era entre su madre y yo. Escuchó, preguntó algunas cosas. No lloró, aunque en un momento estuvo cerca. Al final de la conversación, no había resolución perfecta ni reconciliación con lazos de colores. Había dos personas que se conocían desde hacía 26 años, sentadas frente a frente, con una versión más completa de la realidad entre ellas, y eso era más de lo que habíamos tenido en los meses anteriores. Con Marcos tardó más. Tiene un carácter distinto al de su hermana. Más cerrado, más lento para rectificar, porque rectificar le exige reconocer primero que se equivocó, y eso le cuesta más que a Lucía. Le escribí un mensaje en abril, breve, diciéndole que la puerta seguía abierta cuando él estuviera preparado. No respondió de inmediato. Respondió 3 semanas después, con 2 líneas que no decían gran cosa, pero que tampoco cerraban nada. Lo tomé como lo que era, el principio de un proceso que lleva su propio tiempo y que no se puede forzar sin estropearlo. No retomé las aportaciones económicas de manera inmediata. Eso también formaba parte de lo que tenían que procesar. El dinero que yo les daba no era un derecho automático, sino una decisión que yo tomaba. Y esa distinción, que parece obvia desde fuera, a veces solo se entiende de verdad cuando desaparece durante un tiempo. El contrato municipal avanzó con buen ritmo durante esa primavera. La primera fase se cerró en plazo sin incidencias mayores, con la certificación del ayuntamiento conforme. El equipo técnico funcionó bien. Hubo un problema de suministro de materiales en marzo que retrasó 4 días una parte del trabajo. Lo resolvimos redistribuyendo los recursos de otra sección sin afectar el calendario global. Eso también es la obra, no la ausencia de imprevistos, sino la capacidad de absorberlos sin que alteren el resultado final. Cumplí 53 años en julio. Lo celebré con una cena pequeña. Mi cuñado Bernardo, que lleva décadas siendo la persona más constante de mi entorno fuera del trabajo, y 2 amigos de la empresa con los que la relación ha superado hace tiempo el límite entre lo profesional y lo personal. 4 personas en un restaurante que conocía bien, sin discurso ni formalidad, con una botella de vino de la región y la conversación de siempre. En algún momento de esa cena, Bernardo levantó el vaso y dijo simplemente, «Por los que siguen en pie», sin más explicación, sin contexto añadido. Los otros 2 levantaron también el suyo. Bebí. No soy un hombre dado a los balances en voz alta, pero esa noche, de vuelta al apartamento en el coche con la ciudad tranquila a esa hora, hice el tipo de revisión que uno hace cuando cree que nadie lo está mirando. 53 años, 30 de obra. Una empresa que genera trabajo real para 22 personas. El contrato más grande de mi carrera en ejecución. 2 hijos adultos con los que el camino de vuelta estaba siendo lento, pero no estaba cortado.
¿Cuánto de lo que tenía era lo que había imaginado cuando era el muchacho con el escalímetro de plástico? Distinto. No mejor ni peor en todos los aspectos. Distinto. La vida no entrega lo que uno proyecta. Entrega algo que solo se entiende mirando hacia atrás desde el punto donde se está. Y el error es confundir esa diferencia con un fracaso en lugar de reconocerla como lo que es. El resultado real de todas las elecciones acumuladas, las propias y las de los otros, más el peso de lo que ninguno eligió pero tuvo que gestionar igual. Lo que quiero que mis hijos aprendan de todo esto no es la estrategia, ni el documento, ni el resultado judicial. Eso es la superficie. Lo que quiero que aprendan cuando el tiempo haga el trabajo que solo él puede hacer es que la dignidad no se negocia, aunque todo lo demás esté en movimiento. Que hay una diferencia entre reaccionar y responder, y que esa diferencia, bien gestionada, es la que determina quién eres cuando termina el ruido. Que construir algo que dure requiere exactamente la misma disciplina tanto en la obra como en la vida. Saber qué base se necesita, respetar los tiempos de fraguado y no retirar el andamio antes de que la estructura pueda sostenerse sola. Esa mañana, antes de salir a la cena, había dejado el escalímetro de plástico sobre la mesa del despacho nuevo, el que mi padre me regaló el día que terminé la carrera, con una esquina levemente astillada por el uso de tantos años y las marcas de las escalas desgastadas por los dedos. Lo llevo conmigo desde la primera obra. Ha estado en cada despacho que he tenido, en cada mesa, sin que yo lo use ya para casi nada porque ahora hay herramientas más precisas para lo que hacía él. Pero sigue ahí, no como objeto sentimental ni como trofeo, como recordatorio de algo concreto, que todo lo que soy empezó con alguien que no tenía nada más que tiempo, oficio y la disposición de quedarse después de que los demás se fueran. Eso no me lo quitó nadie. Y eso, con 53 años y la vida exactamente como está, es suficiente para seguir. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.